Buenas tardes. Aquí estamos en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Les damos la bienvenida a todas, a todos. Le agradecemos a Ricardo y Barlucía especialmente que nos haya... Hola Carlos. Ahí. Carlos Ruta, el director del Centro de Estudios de Hermenéutica. Damos la bienvenida a todos los y a todas las que se están acercando, mientras seguimos admitiendo, y le estaba entonces agradeciendo a Ricardo. Ricardo, muchas gracias como siempre, por tu generosidad en estar con nosotros, y Griselda Gallada por aceptar esta invitación y convidarnos esta tarde de reflexión en un tema que, bueno, más que actual, digamos. Un gusto. Ricardo, cuando quieras, no sé, Carlos, ¿querés decir algunas palabras, saludar? ¿Querés que larguemos? Como quieras. No, tan solo reiterar el agradecimiento. Griselda, muchas gracias, no nos conocíamos, pero es una alegría que estés aquí con un tema tan candente y serio, digamos. Sí, por supuesto a Ricardo, que a través de quien te conocí, ¿sí? Bueno, adelante, Richard y Barlucía. Gracias. ¿Cómo se dice Ricardo en vasco? Se dice Richard. Richard. Vale. Bueno, gracias Carlos, gracias Laura y todos los miembros del Centro de Hermenéutica por la hospitalidad. Es para mí un honor y un gran placer presentar esta conferencia de Griselda Gallada, La guerra como problema filosófico, pacifismo, belicismo o justum bellum. Griselda es una querida amiga y colega del Centro de Investigaciones Filosóficas, doctorada en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora adjunta del CONICET con lugar de trabajo en la Escuela de Guerra Naval, y es miembro, quisiera destacar, del directorio de la Sociedad de Estudios Leibnizianos en Lengua Francesa. Sus trabajos sobre Leibniz gozan de un alto reconocimiento internacional. Baste mencionar que su tesis de doctorado fue premiada por la Leibniz Universität Hannover y la Gottfried Wilhelm Leibniz Gesellschaft, o sea, la Sociedad de Estudios, la Universidad de Leibniz de Hannover y la Sociedad Gottfried Wilhelm Leibniz, la Sociedad Internacional. Esa tesis, la lectura recomiendo, se titula Deo Volente, el estatus de la voluntad divina en la teoría de Leibniz. Apareció en 2015 en Granada. Son numerosos los trabajos de Griselda sobre Leibniz, por supuesto, y sobre filosofía moderna. El tema del que va a hablar hoy es, en buena medida, si no centralmente, una derivación de sus estudios sobre Leibniz, dado que su primera aproximación, publicada en la revista internacional en francés, fue un trabajo sobre el problema filosófico de la guerra a partir de Leibniz. A este trabajo han seguido otros, y el tema sobre el que va a disertar hoy es una parte de una investigación de largo aliento que viene escribiendo ya, en una fase de redacción, con el objetivo de convertirlo en un libro sobre el problema de la guerra, o el problema filosófico de la guerra, o la guerra en la historia de la filosofía moderna. Así que le dejo la palabra a Griselda. Quiero escuchar con mucha atención sus reflexiones sobre este tema
que hoy además tiene una relevancia particular. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación más que generosa. Y bueno, lo primero que voy a hacer es presentar brevemente las tres partes que constituyen esta charla. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentar de manera muy sucinta las tres posiciones relativas a la justificación de la guerra, que son las que dan título a esta charla. Es decir, pacifismo, belicismo y teorías de la guerra justa. Segundo, una caracterización amplia, muy amplia, de los rasgos y limitaciones que de modo general comparten estas teorías. Y tercero, el modo en que estas características y limitaciones se concretizan o se reflejan específicamente en uno de los representantes del siglo de oro de la teoría o de la doctrina del Justum Bellum, que es Francisco de Vitoria, y el contrapunto que frente a las teorías de Vitoria y de otros representó la reflexión de Alberico Gentili. Es decir, Gentili es, me parece, un verdadero moderno avant la lettre en el siglo XVI. Ahora, lo primero que me parece que podemos decir, que es casi una obviedad, pero bueno, que es con respecto a la cuestión de la guerra, no se puede ni se debe ser optimista. Una verdad acuciante, si las hay, que nos lega continuamente la historia. Es decir, la humanidad ha hecho progresos formidables, pero el futuro no está asegurado. Una mirada al pasado nos muestra que el ideal de la paz, el veto de la razón pura a la guerra, vehiculizado por el optimismo de la Ilustración, por su confianza en un pacto confederal de estados republicanos o democráticos, no logró, obviamente, como esperaba, la presunta o la pretendida eliminación gradual de la guerra. Es decir, que la guerra es una realidad cotidiana, hoy en día, que no hizo más que evolucionar de manera proteiforme y más que vertiginosa, hay que decirlo, en las últimas décadas. Es decir, que ser optimistas hoy equivaldría no solo a desmentir la historia, sino también a renunciar a la toma de conciencia acerca de los riesgos y desafíos que nos opone el mundo en el que vivimos. Es decir, que al optimismo no nos queda más que oponerle una actitud crítica, tendiente a tratar de comprender qué es la naturaleza del fenómeno bélico, y a esta meta, evidentemente, convergen diversas disciplinas, sociología, antropología, psicología, pero me parece que la filosofía está en la raíz misma del problema de la guerra, por haberse planteado la pregunta tal vez más obvia, pero al mismo tiempo la más difícil de responder. Es decir, si es posible justificar la guerra. Si es posible justificar el que alguien detente el derecho a disponer de la vida de los demás. Y la respuesta, desde luego, se define en términos afirmativos o negativos. Pero no solo eso. Es decir, la respuesta frente a la pregunta si es posible justificar la guerra puede ser una respuesta siempre afirmativa, puede ser una respuesta siempre negativa, o puede ser una respuesta a veces afirmativa y a veces negativa. Modalidades que lógicamente revelan, con relación al problema de la justificación de la guerra, tres grandes posiciones que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía. La primera de esas posiciones es el belicismo, para el cual toda guerra está justificada como el ejercicio del derecho del más fuerte, ¿no? Es el extremo por exceso, si tomamos la teoría aristotélica. El pacifismo, para el cual toda guerra resulta injustificada desde un punto de vista moral, un pacifismo radical, ¿no? Y es el extremo por defecto, si tomamos la teoría aristotélica. Y en el medio, en el término medio, tenemos esa gran variedad de teorías, las teorías de la guerra justa, algunas más cerca del belicismo, otras más cerca del pacifismo, para las cuales existen guerras justificadas y guerras injustificadas, y por ende criterios normativos capaces de distinguirlas. La primera posición, muy brevemente, el belicismo se basa en esta equivalencia, derecho-poder, hobbesiana, bueno, ya estaba en Trasímaco, y está estrechamente ligada a la realpolitik. Es decir, si todo lo que se puede hacer está permitido, todo lo que se puede hacer resulta justificado por una simple relación de fuerzas. Y la realidad muestra que, de hecho, los estados suelen actuar
como si no existiera norma alguna en el derecho internacional que autorizara ciertas guerras y prohibiera otras. Es decir, se conducen como si la guerra fuera un procedimiento no regulado, y en cuanto todo lo no regulado está permitido, como si velare fuera un comportamiento siempre lícito. La segunda posición, fuertemente influenciada por el ideal noblísimo del primer cristianismo, encarna la idea del pacifismo radical para el que velare es siempre ilícito. No, la razón natural condena la violencia e impone el mandato evangélico de non resistere malo, no resistir al mal. Todos deberíamos entonces ser objetores de conciencia. La dificultad de este tipo de pacifismo reside, bueno, en una actitud ciertamente dogmática que hace, por definición o por principio, a toda guerra una guerra injustificada. Pero claro, mientras no se demuestre que toda guerra es injustificable, la justificación de la guerra va a seguir siendo lógicamente posible. Y la tercera corriente, la doctrina del Justum Bellum, representa los esfuerzos teóricos llevados a cabo por una larga y respetable tradición en su afán de superar el dogmatismo de las dos posiciones anteriores. Es decir, ni siempre sí a la guerra como el belicismo, ni siempre no a la guerra como el pacifismo radical, sino tan solo a veces. Es decir, la tradición del Justum Bellum parte de una constatación evidente. Como toda obra humana, la guerra también puede someterse a un juicio moral acerca de lo justo y de lo injusto. Sin embargo, la verdad de esta premisa no ha asegurado el éxito de sus conclusiones, lo que se debe a ciertas dificultades teóricas, de las que acá vamos a hablar, ligadas fundamentalmente a una analogía que está en la base de estas teorías de la guerra justa. ¿Cuál es esta analogía que además constituye la primera característica de estas teorías en general? Bueno, la analogía es la analogía con el derecho doméstico. Es decir, se sabe que estas teorías parten de una comparación con la justicia doméstica, así como en lo doméstico se confía al desarrollo de un juicio la restitución de un derecho vulnerado o el castigo de del culpable de un delito, así también en el orden internacional se confía a la guerra el restablecimiento de un derecho agraviado y la punición de los responsables del agravio de este derecho. Es decir, la analogía se basa no tanto, ¿no?, en los aspectos procedimentales del derecho, sino en el fin al que tiende el derecho, que es la pacificación. Pacificación que, dicho sea de paso, atraviesa toda la lógica del contrato jovesiano y, muy principalmente, la figura del juez como pacificador. Pero claro, el problema es que esta comparación hace agua al considerar el punto debido de todo proceso judicial. ¿Y cuál es? Bueno, en ausencia de un juez imparcial, de una instancia arbitral superior, las teorías de la guerra justa delegan la aplicación de la regla a las propias partes litigantes. De donde surge la posibilidad ampliamente tratada y rebatida en los teólogos del siglo XVI, de que ambas partes consideren que su derecho ha sido agraviado y que así la guerra sea considerada bilateralmente justa. Esta es la primera dificultad. La segunda es lo que podemos llamar la ausencia de cálculo estratégico, entendido como la incorporación de una racionalidad consecuencialista que contemple, más allá de la mera licitud de la causa, la relación de fuerza en las que se hallan las partes en conflicto. Es decir, si el solo derecho vulnerado bastara para justificar la guerra, bueno, sin considerar los otros medios de reclamación ya agotados, si solo eso bastara, sin importar el balance de los propios medios bélicos y de los medios bélicos ajenos, la parte justiciera en posición de debilidad correría riesgo de hacer que su guerra justa termine derivando en una posición aún más injusta que aquella que dio origen a la guerra. Y esta constatación evidente es el núcleo de la crítica corrosiva que le alzaron a estas teorías los defensores del realismo político.
Es decir, aun si no hubiera dudas acerca de qué lado está en lo justo, la resolución de la guerra podría llevar a la consecuencia de que el justiciero termine siendo ajusticiado. Y esto es lo que se conoce como el problema del justiciero ajusticiado. Y es un hecho, agregan estos realistas, que la guerra, a diferencia de un buen juez, no solo no da la victoria al que tiene la razón, sino que además da la razón al que obtiene la victoria, como lo testimonian la mayoría de las narrativas históricas. A estas dos dificultades se añade una tercera dificultad que tiene que ver con la relatividad de los criterios de justicia. Es decir, con la variabilidad del sentido de justicia según se consideren unas u otras teorías. Encontramos entonces que según los criterios privilegiados por cada teoría, la casuística bélica o un mismo caso bélico puede resultar justificado o injustificado, autorizado o condenado. Como es el caso, por ejemplo, en la época del dominio español sobre los Países Bajos, de la posición de Baltasar de Ayala, defensor de Felipe II, y la posición de Gentili, protestante al servicio de la corona británica, que fustigaba fuertemente el dominio español y abogaba por el pertrechamiento de los británicos en favor de los holandeses. Entonces, esta laxitud criteriológica conduce indeseadamente a este corpus de teorías a una suerte de indiferencia de equilibrio, lo que significa que si la línea de demarcación posibilita la relativización del sentido de justicia o la indeterminación del peso de las razones, la justificación del caso decisivo va a quedar librada al decisionismo teórico o bien al mero arbitrio poder de los bandos en conflicto, y así se termina cediendo a la fuerza hechicera del realismo político. Y bueno, acá por ejemplo tenemos la situación de que ningún teólogo cristiano fue capaz de interpretar las cruzadas, por ejemplo, a la luz del principio en ocupaciones. Y esto me parece fue menos por razones extemporáneas de espacio abierto, como argumenta Schmitt, que por una valoración teológica, y en cuanto tal relativa de los criterios de justificación de lo bélico. Es decir, qué buen cristiano se hubiera atrevido a conceder al Mometanon la aprobación de una guerra defensiva si Deus vult, ¿no? Si Dios lo quiere, como era el lema de los cruzados. La cuarta dificultad es lo que voy a llamar la indistinción modal, que está ligada a la clasificación binaria de la guerra que proponen estas teorías, ¿no? Guerra justa o injusta, y que resulta de la racionalidad normativa o jurídica en la cual estas teorías se asientan. Es decir, para estas teorías una guerra va a ser justa o injusta, por responder o no a un conjunto de normas que debe satisfacer, normas de carácter moral, ¿no? Son ius naturalistas, de las que se espera que tengan un reflejo en el derecho positivo. Sin embargo, una guerra que gana su aprobación por permisión, por cumplimiento de requisitos, corre el riesgo de perder su justificación por la razón, o haciendo pesar otros principios de justicia. Dicho más claramente, uno de los problemas fundamentales de estas teorías reside en que el tratamiento que han sostenido ha conducido al solapamiento o incluso identificación de diferentes modalidades de guerra. Lo que ha ocurrido es que el concepto de permisión colapsa en el concepto de obligación. De modo que una guerra permitida gana ipso facto el título de justa y con ella se impone el deber de realizar su causa. La licitud impone imperativo bélico, porque no median otros principios de racionalidad o de justificación, como por ejemplo una racionalidad consecuencialista, que al menos no haría automático el pasaje desde la permisión a la obligación. Es decir, que si el ámbito de lo permitido, que implica tanto acción debida como acción facultativa, no se liga a distinciones deónticas capaces de modalizar el grado de obligación a la acción violenta, abonaríamos, aún sin quererlo, la sentencia sumum ius summa injuria, ¿no? El sumo derecho es la summa injuria. A estas cuatro limitaciones se añade una quinta, que es
lo que podemos llamar la no reciprocidad del jus in bello. Es decir, las teorías de la guerra justa no solo buscaron criterios de justificación de la guerra para determinar cuándo alguien tiene causa justa o no para hacer la guerra, el jus ad bellum, el derecho a la guerra, sino que también abogaron por un conjunto de normas capaces de limitar los efectos perniciosos de la guerra, que es lo que se llama, bueno, jus in bello o derecho en la guerra. Es decir, estas normas, que son una cantidad de normas que en general comparten estos autores, se expresan hoy en día fundamentalmente en dos principios: el principio de discriminación y el principio de proporcionalidad. Términos que no aparecen como tales en los autores de la doctrina del Justum Bellum, pero toda su teoría abona eso. Principio de discriminación, básicamente, probablemente aquí lo conocen más de uno, creo que veo a mis alumnos que esto lo conocen bien, pero bueno, el principio de discriminación discrimina. ¿Qué discrimina? Discrimina entre combatientes y no combatientes, discrimina entre armas ilimitadas, ABC hoy en día, atómicas, biológicas, químicas, y armas que son lícitas o susceptibles de ser utilizadas. Discrimina lugares, no zonas protegidas como maternidades, corredores humanitarios, hospitales, y lugares donde efectivamente se pueden desarrollar las operaciones. Y el principio de proporcionalidad, al que dicho sea de paso, Leibniz dedicó unos hermosos parágrafos, que manda básicamente que el uso de la fuerza sea proporcional. Es decir, estas teorías, si bien defendieron el jus in bello, lo que ha ocurrido es que no defendieron un respeto bilateral de estas normas de guerra. Aunque esto nos pueda resultar un poco asombroso hoy en día, en sus inicios estas teorías solo defendieron el jus in bello únicamente para el campo justiciero. Es decir, el ámbito de beligerancia limitado por el jus in bello no se extendió más allá del orbis cristiano. Del mismo modo en que el griego se relacionó con lo bárbaro, ¿sí? Recordemos la distinción entre pólemos y estasis, la guerra limitada únicamente se da en la estasis, pero contra lo extranjero podemos aplicar cualquier medio bélico. Al igual que la relación entonces del griego con lo bárbaro o del medieval con lo sarraceno, los Magni Hispani, los grandes hombres de España del Ius Gentium, tampoco establecieron un vínculo de reciprocidad con el habitante del Nuevo Mundo. Esto no significa negar que haya habido muestras de humanidad y de comprensión hacia la causa aborigen, lo cual es manifiesto en Vitoria. Pero había una simetría que venía dada por la negación de todo derecho de resistencia a la misión evangelizadora y al usufructo de la riqueza natural por los españoles. Es decir, que la limitación de la guerra por el Ius Gentium solo cabía a aquellos que se reconocían en paridad de poder o de relaciones legales por su pertenencia a un mismo espacio cultural y religioso. Pese a tales limitaciones, no puede desconocerse el enorme valor heurístico que tuvieron estas teorías en orden a dos cosas: limitar el número de guerras, que es a lo que tiende el jus ad bellum, y humanizar los conflictos, que es a lo que tiende el jus in bello. Por supuesto, la interrogación sobre la justicia de la guerra se remonta, por lo menos, a Platón, por lo menos. Pero la así llamada doctrina cristiana del Justum Bellum se inspira fundamentalmente de las escrituras, de la filosofía estoica, en el modo en que ellas fueron interpretadas por la patrística, por San Agustín, por la escolástica medieval, fundamentalmente Santo Tomás, el derecho canónico, los glosadores del derecho civil romano, y muy particularmente los Magni Hispani, a los que se agregan también las contribuciones del protestantismo, particularmente de Alberico Gentili y Hugo Grocio. Es decir, que dicho esto, nos vamos a centrar en la figura de Francisco de Vitoria, porque en el siglo XVI se da el acmé, o la coronación, o el siglo de oro, por así decirlo, de estas teorías de la guerra justa.
Vitoria obviamente va a reflejar parte de estas características generales y sus principales dificultades. Nadie como este lúcido dominico había formulado hasta entonces los principios que servirían de fundamento para el Ius Gentium. Es decir, la conquista del Nuevo Mundo había avivado muy fuertes debates, donde por supuesto la imparcialidad, si no enteramente excluida, apenas si podía contar como virtud, y de eso dio testimonio la fuerte controversia entre De las Casas y Sepúlveda. Pero ¿cuál era la cuestión central de debate en el siglo XVI? ¿Qué se debatía en las universidades del siglo XVI? Lo que se debatía era determinar cuáles eran los títulos jurídicos en virtud de los cuales la monarquía española podía legitimarse para ejercer el dominio sobre las tierras indígenas. Y Vitoria trata esta cuestión en sus clases en la Universidad de Salamanca. Vitoria no publica nada en vida, pero en 1532 dedica 2 clases, 2 lecciones a tratar este tema. Lecciones que luego fueron elaboradas por sus alumnos y publicadas póstumamente. La primera de ellas lleva por título De Indis, sobre los indios, y la segunda de Iuri Bellis Panorum in Bárbaros, ¿no? Del derecho de guerra de los españoles contra los bárbaros. En la primera de estas relecciones o relecturas, me parece que no importa tanto el rechazo de los títulos que podrían alegarse para justificar la toma de tierra indígena, los cuales, dicho sea de paso, fueron un argumento importantísimo contra las bulas de donación de Alejandro VI, como los títulos que efectivamente Vitoria reconoce como legítimos y de los que deriva el derecho a la ocupación y a la anexión de suelo bárbaro. Y bueno, entre estos títulos cuenta un conjunto de derechos ligados al derecho natural en cuanto a la comunidad humana, ¿no? A lo que se deben los hombres por pertenecer a la familia humana. Bueno, el primero es el derecho al libre tránsito por tierra y por agua, el derecho a la hospitalidad, el derecho al libre comercio, el derecho a explotar las riquezas mineras y los demás recursos naturales. Y luego le sigue otro paquete de derechos ligados a la defensa de la fe cristiana. Cito: derecho a predicar los evangelios, derecho a defender a los indios convertidos al cristianismo, ¿no? De la persecución de sus jefes, derecho a deponer a estos jefes si persiguen a las comunidades cristianas e inducen a la apostasía, derecho a impedir el sacrificio ritual de inocentes, bueno, derecho a hacer valer la ley de la mayoría en lo que respecta a la aceptación de la corona española, si esta aceptación es voluntaria. Y el último de estos derechos, a conformar alianzas militares con grupos bárbaros en auxilio de la causa cristiana. Ahora, ¿qué indican estos 2 conjuntos de derechos, ¿no? Unos ligados a la libertad y otros a la defensa de la fe cristiana? Bueno, que la violación por parte de los aborígenes de cualquiera de estos derechos da ius ad bellum, da derecho a hacer la guerra a los españoles y por ende habilita la posesión del suelo ajeno. Y de estos títulos brota, difícilmente podría esperarse otra cosa de un hombre de su siglo, que la justicia de la guerra no se va a buscar en principios de alcance universal, capaces de albergar la representación de cualquier pueblo, sino más bien en criterios relativos a la particularidad de cierto ordenamiento jurídico, los cuales terminan por limitar el iusnaturalismo que abrazó Vitoria, o más específicamente lo que Schmitt llamó el principio de reversibilidad del derecho. Es decir, que todo lo que está permitido o prohibido para unos está igualmente permitido o prohibido para otros. Dicho de otro modo, la diferenciación entre cristianos y no cristianos relativiza la causa justa de lo bélico, en el sentido de que los bárbaros se ven impedidos de reclamar iguales derechos, por ejemplo, en cuanto al libre ejercicio y propagación de su culto, en cuanto a intervenciones humanitarias, por así decirlo, en defensa de las comunidades aborígenes, o en cuanto a la conformación de alianzas para proteger sus valores religiosos. Es decir,
son criterios que reflejan una asimetría jurídica, aunque también cultural y religiosa, entre europeos y bárbaros, por estar fundados en una noción de alteridad que no admitía en aquel momento plena reciprocidad. Ahora bien, ¿qué nos dice Vittoria con relación a la causa justa de la guerra o al jus ad bellum? Esto lo trata en la segunda reelección, y nos dice ahí que la única causa justa de guerra es la precedencia de una injuria, ¿no? Injuria, que hay que entender etimológicamente como la negación del derecho de alguien por un tercero. Pero lo curioso es que Vittoria acá no nos da ninguna definición de injuria. Solo nos dice que una injuria leve no puede servir como causa de guerra. Y aplica el principio de proporcionalidad. Pero ahí se queda. Es decir, que el contenido de la injuria tiene que ser entendido a la luz de la negación de los derechos que asisten a los españoles en suelo extranjero, tal como fueron formulados en la primera reelección o relectura. Es decir, que este paquete de derechos, si fueran violados, obran como el contenido normativo de ese criterio formal de la injuria que Vittoria da en la segunda reelección. Entonces, poder hacer la guerra coincide con la defensa de ese conjunto de principios allí donde cualquiera de ellos haya sido vulnerado. Pero no solo la permisión de la guerra se explica por ello, sino también su justificación. Esto es la necesidad misma para Vittoria de emprender una guerra defensiva en orden a la restitución del derecho impedido. Esto significa que esta racionalidad normativa, resultante de la asimilación de la guerra a un proceso jurídico, desemboca en el pasaje automático de la violación del derecho al resarcimiento, de la permisión de la guerra a la obligación de la guerra. ¿Y por qué? Bueno, si frente a la culpa incontestable del acusado, el juez en lo doméstico no puede no hacer valer el castigo, entonces ya no hay margen de indeterminación para el ejercicio de la facultad justiciera. Y esto mismo se aplica a la guerra. Claro, aplicar esto a la guerra supone que el jus ad bellum deviene automáticamente imperativo bélico. Ahora, solo en una ocasión, Vittoria, esto lo digo porque es un centro de hermenéutica que vale la pena mencionarlo, solo en una ocasión en estas reelecciones, Vittoria incorpora la posibilidad de aplicar una racionalidad de orden consecuencialista. Pero, nos dice, solo por razón del escándalo, y ahí se queda. Frase que a mí me parece que hay que interpretar como una clara alusión a la frase evangélica de Mateo 18:7, ¿no? Es necesario que ocurran escándalos. ¿Qué dice ahí? Cito: si para recuperar un derecho es necesario que se sigan males mayores para la República, entonces los príncipes están obligados a cederlo y a abstenerse de ir a la guerra. Ahora, ¿cuáles son estos males mayores? Nosotros podríamos suponer que son los males mismos que entraña la guerra. Bueno, esos males mayores son para Vittoria la posibilidad de dar ocasión a los paganos, dice aquí, lo que hay que interpretar como a los turcos, para entrar en guerra y apoderarse de las tierras cristianas. Es decir, que limitada la confrontación interreligiosa, su referencia a un cálculo consecuencialista sigue siendo la confirmación de un pensamiento centrado en la República cristiana y por ello mismo expresión de la vacancia, lógicamente, de una reflexión en términos de soberanía estatal. Es decir, lo que Vittoria pone en juego en su concepto de bellum defensivum no es, claro está, un argumento soberano en el sentido territorial moderno, sino uno de carácter teológico, todavía eminentemente medieval, donde la cuestión religiosa no pesa como un asunto determinable en el ámbito de la soberanía interior, ¿no? Esto va a ser potestad del Estado confesional emancipado de Roma a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Bien, ¿qué nos dice entonces con respecto al jus in bello?
Cuestión que aparece también en la segunda relectura, a partir de la pregunta acerca de qué acciones están permitidas en un justum bellum. Y acá aparece uno de los aspectos más problemáticos del modelo punitivo de la guerra, tal como lo formula Vittoria, y es la figura del beligerante juez o del príncipe juez. La figura del príncipe juez se vuelve central porque para Vittoria lo permitido durante el curso de un enfrentamiento militar se identifica lo que un juez razonable estimaría como tal, estimaría como permitido en un proceso jurídico. Es decir, que el beligerante justo, el que tiene la causa justa, hace oficio de juez en la medida en que tiene que procurarse tanto la restitución del derecho negado como la justa compensación económica de los daños sufridos mediante los bienes obtenidos durante la guerra. Es decir, es una justicia instrumental, una ponderación de medios, entendida al servicio de una justicia autorrestitutoria y punitiva de los demás. La limitatio belli no solo entonces implica para Vittoria la prohibición de matar con intención directa o por miedo a un daño futuro, sino además, y de un modo muy particular, la justa ponderación de los medios que lícitamente pueden ser enajenados durante la guerra. Y ahí cita, bueno, cualquier objeto, sin importar su dueño, que pueda emplearse como arma de guerra, es susceptible de ser enajenado, las riquezas, capaces de solventar los gastos de guerra, el botín capturado, si entra en el haber de la compensación, y también la ocupación y retención del territorio enemigo, al menos hasta tanto sea zanjado el conflicto. Ahora, ¿cuál es el problema de la figura del beligerante juez? La primera dificultad está en la no bilateralidad del jus in bello. Es decir, la limitatio belli, la limitación de la guerra, designa menos una conducción reglada de las hostilidades para los dos bandos, que el carácter punitivo al que se acoge la parte justiciera para resarcirse y castigar la injuria. Carácter punitivo que además admite para Vittoria dar muerte a todos los culpables a modo de castigo ejemplar o incluso de venganza una vez terminada la guerra. Es decir, si la justicia material de la causa informa o se traslada sin más al derecho en la guerra, no hay modo de hacer valer de un modo bilateral los estatutos de protección y las convenciones de guerra para el bando criminalizado. Y acá se sigue, entonces, algo mucho más grave, que es que si la limitación de la guerra es concebida como autolimitación de la parte justiciera, a la que compete juzgar el límite más allá del cual se produce una extralimitación, difícilmente puede haber algún tipo, ya no bilateral, algún tipo de respeto del jus in bello. Es decir, la dificultad de razonar, por analogía con el derecho doméstico, es que parece natural imponer a la parte acusada, en este caso al enemigo, la aceptación sin más de la sentencia. Esto es, de los pretendidos límites que el príncipe juez se autoimpone en el resarcimiento. Pero menuda obviedad. Ni el acusado es un simple súbdito, ni el acto justiciero una sentencia respaldada en el coloso leviatánico, frente a un pigmeo, frente a un individuo. Por el contrario, tenemos del otro lado un enemigo que va a hacer valer toda su fuerza, que va a cuestionar la justicia de las atribuciones vindicativas del príncipe juez, dicho sea de paso, completamente desdibujadas, si somos realistas, por la violencia misma, y se va a imponer una tendencia a la guerra ilimitada. Es decir, en ausencia de un jus in bello igualmente vinculante, solo queda esperar que las acciones juzgadas parte de la reparación, asesinato de culpables, saqueo, pillaje, destrucción de la propiedad, no hagan más que replicarse por efecto mimético de la estrategia o de la violencia, tomando a René Girard. Ahora bien, pese a estas dificultades, que son tales, que están en Vittoria, y a pasajes de las reelecciones que pueden impactar a nuestros ojos hoy en día, desde el siglo XXI,
creo que igual hay que reconocer que Vitoria produjo un salto mayor en favor del derecho internacional. ¿Por qué? Porque al admitir que la legitimidad de los gobiernos no se reducía únicamente al mundo cristiano, sino que también los indios y los musulmanes se habían dado jefes legítimos, reconocía con ello la necesidad de limitar las intervenciones en suelo extranjero a una causa justificada. Así, el derecho a deponer los poderes localmente constituidos debía fundarse en razones y no en un mero ejercicio de la fuerza. Y esto ya ofrece una clara dirección en favor de una cierta igualdad de intergentes, interpueblos, que, sin ser cabal, ni mucho menos implicar paridad entre estados, lo sitúa entre los principales pensadores del Jugendium. Y creo que también vale destacar su honestidad intelectual, porque como monje dominicano comprometido con la actividad misionera de su orden, tampoco abogó, a diferencia de otros hombres de iglesia de su tiempo, en favor de la autoridad eclesiástica o imperial como justificación per se para el ius domini sobre el Nuevo Mundo. Bien, esto con respecto a Vitoria como instanciación de las dificultades que en general se encuentran en esta teoría. Digo, también están en Suárez, muy particularmente la cuestión de la confusión modal, están en Grocio, aparece algo en Baltasar de Ayala, y bueno, para no ir más atrás. Alberico Gentili. Alberico Gentili es un personaje que fue reconocido muy tardíamente, por supuesto Grocio se llevó toda la fama en su época, un poquito después. Pero bueno, vamos a decir algo de su vida. Fue hijo de un médico que se convirtió al protestantismo. Gentili estudia Derecho en la Universidad de Perugia, ejerce brevemente en Italia, pero luego la conversión de su padre, de padre e hijo, levantan suspicacias en el Tribunal de la Inquisición, así que padre e hijo deciden exiliarse. Dicho sea de paso, su madre, ferviente católica, se quedó en Italia. Bueno, hace una escala en Alemania, bueno, finalmente termina en Inglaterra, donde lo reciben otros refugiados italianos, y le consiguen primero un puesto de enseñanza en la Universidad de Oxford, y fue tan brillante en sus clases, que posteriormente, en 1587, le dan el cargo de profesor real de Derecho Civil, algo inédito para un extranjero en aquel momento en Inglaterra. Y con su figura nace o se instaura una versión inusitada del Jugendium, que además se caracteriza por un franco distanciamiento respecto de los teólogos que lo precedieron del Justum Bellum, ¿no? Y recordemos la frase célebre de Gentili, silete teologhi munere alieno, cállense teólogos sobre asuntos que no les competen. Es decir, va a comenzar con él toda una secularización del derecho internacional. Podemos decir entonces que Gentili representa un giro mayor respecto del modelo de la guerra punitiva, porque a diferencia de los demás, reconoce, aunque no exclusivamente, una justicia formal que iguala a los príncipes o soberanos en cuanto al ius ad bellum, en cuanto al derecho a la guerra. Y además es el primero que da una definición verdaderamente moderna de la guerra, y se adelanta con ello a su tiempo. Cito: la guerra es la justa contienda de las armas públicas. Es decir, ya nos sitúa con las palabras armas públicas quién es el único que se va a constituir en autoridad legítima para hacer la guerra, que no son más que las personas públicas o príncipes supremos. Pero toda otra manifestación de guerra privada queda eliminada para Gentili. Además hace, bueno, esto lo cuento un poco porque estamos en un centro de hermenéutica, pero hace un análisis muy lindo de ciertos términos etimológicos, en los cuales él ve la relación de igualdad que se da entre las dos partes beligerantes. Analiza la palabra velum, duelum, otros derivados, perduelum, dueles, perdueles, y obviamente dice, todas estas palabras excluyen lo que él llama la inimiquitia privatorum, es decir, la enemistad entre de los particulares.
Y no me parece que no es aventurado ver acá, sobre todo en su análisis del término hostis, que Schmitt buscó y encontró el fundamento para su gran concepción jurídica de un derecho de gentes no discriminatorio, ¿no? Basado lógicamente en la definición de enemigo justo. Pero me parece que lo que importa acá es lo que parece implicar esta justicia formal que iguala a las dos partes en Gentili, para Schmitt y para otros seguidores de Schmitt. Si toda persona pública posee, por su condición de tal, de persona pública, el ius ad bellum, entonces parece, o parecería, que toda guerra resulta justificada por el solo hecho de emanar de un poder público. Esta es la lectura que hace Schmitt de Gentili. Y es así como se ha interpretado, por ejemplo, la frase de Gentili, que dice que la guerra puede ser llevada a cabo de manera justa por ambas partes. Sin embargo, si vamos a la obra de Gentili, encontramos que Gentili solo admite esa frase, digamos, dice esta frase e inmediatamente agrega: solo si interviene una duda probable en cuanto a la justicia material de la causa. Al igual que ocurre en un juicio cuando dos litigantes reclaman un mismo derecho con razones igualmente plausibles. Es decir, que la guerra bilateralmente justificada es menos la expresión jurídica de un principio de igualdad soberana, como se ha sostenido en Gentili, que la expresión moral de una duda razonable en cuanto a la justicia de la causa. Más aún, la conciencia que de ello tuvo Gentili fue menos jurídico secular que teológica, porque lo que alude allí es a la asunción de una segunda naturaleza a cuya debilidad infirmitas se debe nuestra oscura ignorancia del verdadero sentido de justicia, sentido que, de resultarnos evidente, disiparía toda confrontación humana basada en la buena fe. Es decir, las razones que esgrime Gentili son ante todo de carácter moral, y por eso le importa a él tanto la honestidad de los príncipes o de los estados, al momento de examinar las causas como paso previo a la solución extrema. No admite ningún lobista de la guerra, ¿no? Hay que ser muy prudentes. Y es porque la justicia material de la causa y el sentido de la equidad cuentan para Gentili, que Gentili pudo imaginar razones pesando en ambos brazos de la balanza. Pero no por un pretendido relativismo moral, como se le ha imputado, sino por el concepto mismo de virtud, que lógicamente no es ajeno a gradación. Es decir, la justicia que asiste a una de las partes no invalida la justicia que asiste a la otra parte, que incluso puede retener un grado mayor de justicia. Y en apoyo de esto no trae otra cosa que la ética de Aristóteles, ¿no? Donde, como se sabe, las virtudes morales, en este caso la justicia, no se encuentran en un centro geométrico, sino todos seríamos hombres prudentes, sino que admite la latitud hermenéutica que deriva de la búsqueda del término medio. Y también, en orden a evitar cualquier sospecha de relativismo, agrega Gentili que cuando algo falla, dice, no es el derecho el que falla, sino la ejecución del derecho por el hombre. Nec ius deficit tamen, sed iuris executio. Esto significa que no solo defendió una justicia en un sentido iusnaturalista, sino que además este sentido de la justicia no se puede sacrificar en la mera ejecución de un derecho en forma, que es lo que le atribuye. De no haber sido así, Gentili habría sido, por así llamarlo, no sé cómo decirlo, un ius formalista, ergo un defensor involuntario del belicismo que entraña la igualdad soberana al ser elevada a criterio único de justificación de lo bélico. Es decir, si la sola guerra en forma bastara para su justicia, no existiría más que la justicia de la guerra en forma del más fuerte. Pero por supuesto, el iusnaturalismo de Gentili fustiga severamente la ley del más fuerte, lo que le hace ver, por ejemplo, en Alejandro y Atila, iniquos praedoni de pueblos inocentes. En suma, no solo no basta la investidura soberana como criterio resolutivo de lo bélico en Gentili,
sino que tampoco alcanza la simple alegación de una causa plausible, la que, como bien destaca con ojo realista, a menudo ni siquiera existe. Ahora, ¿qué nos dice brevemente Gentili acerca del jus ad bellum o de las causas de la guerra? Porque esto me parece que es fundamentalmente novedoso en Gentili. Bueno, lo primero que hace es negar que existan diferencias de naturaleza que permita que un pueblo domine a otro por naturaleza o ejerza un jus ad bellum justificado en una disparidad natural. Pero dice, hay causas de guerra que están de algún modo exigidas por naturaleza, por derecho natural. Esas causas se reducen en lo esencial al derecho a la defensa, ya sea propia o ajena, que deriva de la violación del derecho natural. Nos dice, la naturaleza aprueba la defensa cuando un pueblo es atacado o está a punto de serlo. Cuando un pueblo es atacado o está a punto de serlo. Así como cuando hay que auxiliar a otros pueblos víctimas de ataque, o bien cuando hay que intervenir en favor de quienes se hayan privados de sus derechos por tiranía. La intervención, sin embargo, no tiene que estar motivada en la imposición de una nueva corona, sino en la estricta defensa de los oprimidos. Y si bien la postura intervencionista de Gentili no incluye como motivo la interferencia en la propagación del Evangelio, lo cierto es que tampoco secularizó completamente ni admitió una posición humanitaria completamente laica, ¿no? El componente humanitario solo se seculariza en cierto sentido, por cuanto aún hace pesar para el neutral compromisos de religión y de sangre como determinantes de injerencia. Es decir, no hay que olvidar que aquí él está abogando en favor de pertrechar a los holandeses para que se liberen de la corona de Felipe II. Ahora, ¿qué es lo interesante de las causas de guerra que enumera Gentili? Si prestamos atención a las causas que él enumeró, vamos a ver que cada una de ellas responde a un tipo bélico específico. La naturaleza aprueba la defensa cuando un pueblo es atacado. Cuando un pueblo es atacado tenemos la guerra defensiva. O cuando un pueblo está a punto de serlo, tenemos la guerra preventiva. O cuando hay que auxiliar a otros pueblos víctimas de ataque injustificado, tenemos la guerra de cooperación. O cuando hay comunidades que se ven privadas de sus derechos por tiranía, tenemos lo que hoy en día se llama la intervención humanitaria. Y esta tipología límpida, como ninguna otra, en aquel momento, nace, me parece, de un aspecto que Schmitt reconoció con razón, pero no me parece con las buenas razones. Y es que se advierte en Gentili una tendencia a la descriminalización de lo bélico. Es decir, que en su esfuerzo por desmarcarse de las teorías teológico-penales que lo precedieron, se sigue una erosión del modelo vindicativo de la justicia unilateral, del campo justiciero, lo cual hizo posible que la confusa proliferación de tipos bélicos, si ustedes toman los autores anteriores, tenemos guerra punitiva, guerra vindicativa, guerra de resarcimiento, guerra de restauración, guerra ofensiva, guerra privada, etc. Esa confusa proliferación de tipos bélicos se reduce de manera cristalina a una clasificación de 4 tipos bélicos que se ajusta en esencia a los marcos legales que posibilitan el recurso a las armas en el actual derecho internacional. Y esto en el siglo XVI. Y me parece que este es el rasgo verdaderamente más modernizante y más innovador del pensamiento de Gentili. ¿Qué nos dice del jus in bello? Muy brevemente, ya para concluir. Bueno, si los autores que lo precedieron se comprometieron con la protección unilateral del jus in bello, o hicieron del jus in bello un privilegium, ¿no? Un derecho de particulares o del campo justiciero, Gentili se va a destacar por su firme compromiso con un respeto bilateral del jus in bello. Es decir, abogó por un comportamiento bilateralmente correcto. Y su voluntad fue clara. Fíjense lo que dice. Belli actiones justas omnes esse volo et arma justa piacque. Quiero que las acciones bélicas, las acciones de guerra, sean justas y que las armas sean justas y clementes.
¿no? La clemencia del principio de proporcionalidad. De ahí la censura a los praedoni que, mediante su velum ad hominem, mediante su guerra contra el hombre, niegan su condición de hostes, de enemigo justo, niegan el velum in regula y finalmente niegan la guerra misma. Es decir que para que una guerra sea justa, es decir, para que en verdad sea guerra, el ejército debe serlo también. Y un ejército justo, dice Gentili, es el que se conduce contra el latrocinio, la devastación y el exterminio. Es decir, para Gentili la guerra no limitada es negación de la guerra. Y el ius in bello entonces se revela así como un tópico independiente del ius ad bellum, al menos en un sentido penal. No importa quién tiene la razón. Lo que importa es que haya un cumplimiento bilateral de las convenciones de guerra y del derecho consuetudinario. Y digo que se revela como un tópico independiente hasta cierto punto, porque me parece que no es excesivo ver a Gentili sugiriendo que la acción que invalida la condición de hostis, de enemigo justo, es decir, la violación de las normas de guerra, de las reglas de guerra, comporta a la par invalidación de la causa, algo que por otra parte aparece a su manera en Santo Tomás. Es decir, ¿qué nos dice del ius in bello? Bueno, muy poquito, Gentili, o lo mismo que nos dice el resto de los autores, pero agrega esto otro que es una diferencia sustancial. Con respecto al ius in bello, bueno, como todos los demás, proteger la vida de mujeres, niños, campesinos inermes, permitir el entierro de los muertos, evitar destrucciones inútiles de viviendas, campos, templos, y agrega, curiosamente, obras de arte. Proteger también el patrimonio artístico y cultural. Garantizar la vida de los cautivos, es decir, de los prisioneros de guerra, respetar los bienes que no son medios de guerra, etc. Vamos a concluir entonces la charla con Gentili, diciendo que Gentili representa hasta ese momento el único caso de un compromiso con criterios de justificación de la guerra con pretensión universalista, donde la justicia material de la causa busca desligarse de motivos religiosos para unirse al dictamen de la razón natural. De ahí que el ius ad bellum no comporte, para Gentili, un efecto moral que la contienda tenga que traducir en términos de una oposición maniquea. La dupla justiciero-acusado, si no anulada por la duda razonable, lo es por la exigencia bilateral de una conducción reglada de las hostilidades. Pero esto me parece, lejos de deberse a la alegada exclusividad de una justicia formal, como lo interpreta Schmitt, responde a profundas razones de humanidad que lo llevaron a dar un salto equiparador en favor de un rostro no discriminatorio de los inocentes envueltos en situación de guerra. Bueno, y con esto concluimos para dar lugar a la charla. Muchísimas gracias, Griselda. Gracias, Muchas gracias. por la oportunidad de estar aquí. Sí. Muchas gracias, Griselda. Ricardo, ¿querés abrir el diálogo? Bueno, no sé si hay preguntas que han llegado en el chat o no, yo no lo llevo a ver. Pero para abrir, si querés, la discusión casi desde el final, cuando Gentili dice, en resumidas cuentas, que si una guerra no se atiene a reglas, se niega como tal, no es guerra. ¿Qué es entonces? Bueno, pero claro, a ver, por supuesto la guerra ilimitada va a existir igual en los hechos. Para él, para que verdaderamente sea guerra en lo jurídico, en lo normativo, hay que seguir una conducta, hay que conducirse conforme a un derecho consuetudinario bastante bárbaro en aquel momento, porque si ustedes leen, por ejemplo, a Grosio, donde reproduce las costumbres de guerra, bueno, verdaderamente los ejércitos se permitían ciertas cosas que hoy en día no aceptaríamos, pero que estaban apoyadas en un derecho consuetudinario. Acá hay que destacar también el rol importantísimo del derecho canónico en la Edad Media, las treguas de paz, evitar por el uso de ciertas armas. La Iglesia tuvo un rol fundamental.
pero siempre en orden a tratar de humanizar, entre comillas, porque la guerra es un fenómeno exclusivamente humano. Entonces, bueno, tratar de limitar la barbarie. La guerra, para ser tal, bueno, debería ser una guerra limitada. Después esto no implica que en los hechos no existan todas las salvajadas pensables. Pero el hecho ya de hablar de poderes públicos, que son los únicos que tienen autoridad competente para declarar la guerra, el hecho de pensar que van a declarar una guerra con una recta intención, aunque pueda de ahí seguirse efectos secundarios nocivos, bueno, ya impide que, por ejemplo, mercenarios, diversas variables o variantes de la guerra privada, donde vale absolutamente todo y la violencia más brutal, bueno, ya el hecho de situar la guerra en un poder público y de hacer pesar sobre los poderes públicos el jus in bello, bueno, ya es un intento de hacer de la guerra una institución jurídica. Pero desde ya, Ricardo, va a existir todo lo demás. De hecho, no creo que podamos encontrar guerra donde se haya respetado plenamente las convenciones de guerra en la historia. Pero son intentos de limitar. Es decir, si no le damos a la precedencia teórica la posibilidad de informar los hechos, aunque sea paulatinamente, progresivamente, vos pensás, la codificación del jus in bello se da a partir del siglo XIX, pero estos autores ya venían pensando y tratando de limitar la barbarie, digamos, y muy progresivamente esto se fue traduciendo en derecho positivo, no en derecho natural, bueno, en derecho positivo, y posteriormente en convenciones. Bueno, recién tenemos las convenciones de Ginebra, donde reglamentan toda la cuestión del derecho humanitario y del jus in bello. Pero si no confiamos en la precedencia teórica y dejamos todo librado a los hechos, bueno, solo vamos a recibir las justificaciones post factum después de la barbarie y la violencia más descarriada. ¿Considerarías que hay algún episodio, alguna o serie de episodios bélicos específicos que, por decirlo así, disparan en el siglo XVI y XVII esta reflexión, esta sucesión de reflexiones sobre la necesidad de limitar la guerra? Bueno, sí, pero sobre todo, digamos, a partir de la Reforma y la Guerra de los 30 años es fundamental. El descubrimiento del Nuevo Mundo, bueno, pero por razones obvias, bueno, había que ver qué se hacía con esa emergencia de un territorio nuevo, y bueno, sobre el cual habían visiones o ciertas apetencias. Pero yo creo que la guerra de los 30, Grocio está fuertemente marcado por el inicio de la guerra de los 30 años. Y después toda la reflexión de la soberanía, la fuerte reflexión que la da, bueno, se adelanta un poco Baudin, pero Hobbes, Leibniz, es un efecto de la paz de Westfalia, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para limitar todo esto? Y bueno, y confiar el monopolio de las armas a lo que ellos llaman a veces persona quivitatis, como el caso de Hobbes, o a veces lo llama, bueno, Leibniz, persona iuris gentium. Es decir, situar a la persona pública como la única autoridad competente y bueno, y haciendo pesar sobre ella un derecho internacional progresivamente cada vez más pulido, bueno, fue la opción que se encontró. Pero sí, esa es la guerra de los 30 años. Y creo que para estos autores cristianos, el ver que Europa se desangraba en una lucha confesional espantosa, digamos, ha motivado fuertemente toda la reflexión en torno al Ius Belli. Gracias, Griselda. Tenemos, Ricardo, 2 preguntas en el chat. Muy bien. ¿Sí? ¿O querés agregar algo más, Ricardo? No. Ah, bueno. ¿Las lees vos o las leo yo?
Como quieras, o la persona que las escribió, que no puedo nombrarla Claro, porque si está puede con el código bueno. de su celular, no sé si prefiere decirlas, como prefiera, ¿eh? H398217. Si no las leemos, Si no como la tú quieras. leemos, Dale, puedo dale. leerla. Ujú. La primera Dale. pregunta, son dos preguntas de la misma persona. La primera, ¿no? Y te doy lugar para que respondas la primera y después leemos la segunda, ¿no? Va a ser más ordenado. El concepto de la guerra justa con el poder público no existe ya en tiempos romanos. No es legalmente enemigo hostis más que el súbdito de una nación a la cual ha sido declarada regularmente la guerra. De lo contrario es injusta. A ver, lo que pasa es que sí, en Cicerón hay, pero es diferente porque Roma, Roma estaba pensando en un proyecto de asimilación de provincias que ellos llamaban la pacificación, que es la expansión del territorio romano. Entonces, hay, si se quiere, un proto-ius in bello. Por ejemplo, Cicerón dice claramente que hay que ser clementes en el modo en que se expande Roma, pero esto siempre para asimilar dentro del gran cuerpo romano, ¿no? cuya alma o cuyo principio rector va a ser Roma. Porque siempre tiene que recaer el principio rector en la mejor parte, ¿no? Y esto ya sitúa al bárbaro en una posición muy diferente, por ejemplo, a la perspectiva de Gentili. Pero Cicerón defiende sí, que las armas sean clementes o que se respete un cierto proto-ius in bello, por ejemplo, acogerse a las garantías del general cuando hubo rendición, etcétera, etcétera. Pero siempre con un fin de realpolitik, me parece, puedo estar equivocada, que es, bueno, que Roma después va a librar guerras en favor de esas provincias asimiladas. Entonces, si yo me comporté salvajemente, a la primera ocasión van a aparecer motines o van a aparecer motivos de sedición. Pero esto no significa que sí, que en Cicerón no se encuentre una primera teoría, pero no es cristiana. O en todo caso, Cicerón vale por la interpretación o por la manera en que lo relee San Agustín. Porque acá de lo que estamos hablando es de la doctrina cristiana del Justum Bellum. Y como yo decía, la reflexión, sí, sobre la justicia de la guerra la vamos a encontrar también en los griegos, que no digo que fueran los primeros, tal vez sistematizan una sabiduría muy antigua, pero eso ya estaba claramente también en Platón, ¿no? Y después aparece sobre todo lo que tiene que ver con la ética del guerrero en Aristóteles. Pero sí, veamos, antecedentes hay. Digo, los dos pilares fundamentales fueron las escrituras y la filosofía estoica en la manera, digamos, en que Cicerón reinterpreta el estoicismo con relación a estas cuestiones. Sí. Pero no es cristiano, nada más. Leemos la segunda pregunta, que tiene dos partes, pero articula una distinción inspirada en Clausewitz, ¿no? Sobre la guerra limitada, ¿no? Sería una pregunta si no te parece difícil limitar la guerra entre potencias terrestres, ya que los objetivos políticos se encuentran amenazados, mientras que para las potencias marítimas, como el Reino Unido, en el pensamiento estratégico donde se puede hacer una guerra marítima limitada, más económica, con bloqueos navales y financieros. A ver, repetir, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, yo lo sintetizo. Habría una distinción entre potencias terrestres y potencias marítimas, ¿no? Y de acuerdo, sería más difícil establecer, limitar la guerra entre potencias terrestres. Pregunta si no sería más difícil establecer esa limitación entre potencias terrestres que entre potencias marítimas o entre una potencia terrestre y una potencia marítima. Bueno, pero eso es una pregunta para un militar. Yo no sé si es más limitada la guerra naval que la guerra terrestre. Tal vez la tecnificación de los buques actuales permitan eso, pero no, eso no me atrevo a contestar. Yo creo que puede haber casos de violación o de exceso en el uso de
de la fuerza en cualquiera de las dos modalidades, pero no me animo a decir si una por las particularidades es más limitada que la otra. Por supuesto, acá estos autores están sobre todo pensando en la guerra de infantería, la caballería ya era un fenómeno bastante sofisticado y ligado a los nobles, pero se centran en eso no porque desconozcan la existencia de batallas navales, sino bueno, porque pareciera que el ojo se centró fundamentalmente en la confrontación de ejércitos terrestres. Pero no, ahí no me animo a plantear. Creo que esto si hay algún militar acá que lo quiera responder o que quiera acotar algo. Alejandro Di Tella además de felicitarte por la charla, te hace la siguiente pregunta. Mencionaste al pasar la responsabilidad de proteger, concepto bastante reciente si lo comparamos con el resto de la charla. ¿Podrías profundizar un poco en ese concepto y la forma en que lo considerarías en el contexto de esta conferencia, sacando el hecho de que puedan resultarnos repulsivos los crímenes de guerra sobre los que se basa? ¿Cómo sopesamos esa responsabilidad internacional versus el concepto de no injerencia? Es una excelente pregunta, ¿no? Lo primero que está es la idea de una protección, digamos, de los estados, la fórmula protego, ergo obligo, ¿no? Es decir, el Estado se instituye para proteger, bueno, leviatánicamente, ¿no? Para proteger la vida de los súbditos y debe garantizar seguridad. Ahora, la cuestión es que ese modelo de protección que en lo doméstico funcionó muy bien, no podría ser trasladado al orden internacional, es decir, no podríamos pensar en un superestado protector de la humanidad entera, porque llegaríamos directamente a la disolución de los demás estados soberanos. Es decir, la fórmula del protego, ergo obligo, que funciona muy bien en lo doméstico, en los estados nacionales modernos, no puede ser, y este es el gran problema kantiano, ¿no? La primera versión de la Sociedad de Naciones fue esa. Kant dice, bueno, si funciona el derecho doméstico, tal vez podemos, y después se da cuenta que no, porque es incompatible con la soberanía y el derecho de autodeterminación que tienen los demás pueblos. Entonces, esa fórmula jovesiana universalizada no funciona. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda apelar a formas confederativas de protección. Sociedad de Naciones, pero puede ser, obviamente la ONU fue posteriormente el reflejo más palpable del proyecto kantiano, pero pueden ser otras formas confederativas, como la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea fue una unión en sus orígenes de la defensa, o vinculada a la defensa, evitar que vuelvan a producirse en territorio europeo guerras como las dos mundiales que vivieron. Ahora, la idea de proteger frente a un principio de no intervención, por supuesto, la soberanía del Estado territorial moderno cerrado supone inviolabilidad fronteras adentro. Ahora, el gran problema de la protección es cuando fronteras adentro está ocurriendo que una comunidad o un grupo de personas están siendo sistemáticamente asesinados o sufriendo crímenes. Entonces, bueno, ¿cuál es la posición? Supongo que es esta, Alejandro, la pregunta. ¿Cuál es la posición desde el punto de vista del derecho internacional y de estas formas confederativas que reglan, digamos, que constituyen, que son legisladoras del derecho internacional y que al mismo tiempo deberían velar por por hacer valer este derecho internacional? ¿Qué deben hacer estas formas confederativas, sea la ONU o sea frente a, bueno, casos donde el principio de no intervención que asiste a los estados parece abrir las puertas a un principio de intervención en favor de evitar violaciones humanitarias? Y es la gran tensión entre ese principio de no intervención que asiste al derecho soberano de los estados y el principio de intervención que asiste a la defensa de los derechos humanos de las personas. ¿Qué hago pesar ahí?
el derecho que asiste a la persona pública, es decir, el derecho soberano, el blindaje de la soberanía, o el derecho que asiste a las personas naturales. Y entonces debo abrir o ya no pensar como blindada la soberanía del Estado Nacional. Y ahí la ONU y en general los países, los potenciales intervinientes, tienen que hacer generalmente un cálculo consecuencialista y ver si efectivamente la intervención que evitaría o que estaría destinada a proteger a una sociedad no sumerge a esa sociedad en una situación peor. Ahí hay un análisis muy lindo de International Commission canadiense, about Humanitarian Intervention, donde ellos marcan una serie de principios precautorios, son 6 principios, pero uno de estos principios señala claramente la necesidad de aplicar un cálculo de consecuencias. Y dice, solo la intervención humanitaria va a estar justificada en la medida en que la acción no comporte males mayores que la inacción para la sociedad que busca protegerse. Pero es un gran tema, Alejandro, el tema de la protección es un gran tema, porque internamente lo resolvemos con el Estado jovesiano. Ahora, a nivel internacional, ese mismo Estado jovesiano es un freno o es un límite a la posibilidad de proteger. Por no hablar también de que muchas veces la posibilidad de proteger esconde motivaciones de otro orden, y bueno, y eso ya está mucho más ligado al realismo político y es aún más difícil de sopesar. Otra pregunta. No tengo, tengo la referencia solamente de JL iPhone. Felicito también por la exposición tan clara. Y dice, si se trata en algún momento de evitar el mal mayor en este estado de excepción que es la guerra, ¿la ética de la guerra estaría supeditada a una condición de poder, es decir, a lo que decida el más fuerte? O sea, no sé si comprendí bien la pregunta. ¿La lógica del mal mayor habilitaría la ley del más fuerte? No, es al revés. Evitar el mal mayor. La releo. Si se trata en algún momento de evitar el mal mayor en este estado de excepción que es la guerra, ¿la ética de la guerra estaría supeditada a una condición de poder, a lo que decida el más fuerte? No, a mí me parece que es al revés. Es decir, si fuera la simple aplicación de la ley del más fuerte, bueno, la guerra simplemente justifica el derecho. Es decir, el estado resultante de un conflicto justifica el nuevo derecho. Lo que están haciendo todos estos autores es decir, bueno, es el derecho el que debe justificar la guerra. Es el derecho, es decir, las normas jurídicas, o si quieren cierto conjunto de normas morales, que deben indicar cuándo la guerra ha de hacerse o no, independientemente de que esto se refleje en los hechos. Y la lógica de evitar el mal mayor, digamos, esta lógica consecuencialista debería siempre hacer depender el desencadenamiento de una guerra de, digamos, evitar que esa guerra ocasione males mayores que los males mismos que se están pretendiendo solucionar con esa guerra. Yo ahí no veo conexión directa con la ley del más fuerte, sino la necesidad de hacer pesar un consecuencialismo, pero por razones morales o éticas, digamos. Esa guerra debe también someterse a cierto consecuencialismo, pero para que ella misma no desemboque o no ocasione dificultades mayores, matanzas indiscriminadas, aumentar el número de víctimas y de daños. Pero no sé si respondí, ni tampoco sé si, no estoy muy segura si esta era la pregunta.
Bueno, después hay otros mensajes de felicitaciones, varios, que te los transmito, Griselda. Me quedo pensando en el problema de las guerras intestinas o las guerras civiles, que es el punto de arranque de la reflexión platónica, ¿no es cierto?, sobre el problema del Estado. Vos hiciste una alusión, sí, al pasar, al comienzo, y actualizada, digamos, en la comprensión, no estoy pensando solamente en la guerra civil argentina prolongada y los conflictos intestinos desgarradores de los años 70, sino, por ejemplo, vos hablabas de la Unión Europea, ¿no es cierto? Y siempre me ha parecido en este aspecto atractiva la tesis de Nolte, de pensar las dos guerras mundiales como teniendo un punto de partida como una guerra civil europea prolongada, ¿cierto? Entonces pensaba, bueno, no sé, me quedé pensando en esto y porque los límites de los Estados-naciones, como lo vemos en nuestros días, son contingentes, los estados surgen y desaparecen, algunos son más estables, obviamente, el Reino Unido, Francia, pero hay otros estados que vemos aparecer y desaparecer, sobre todo en Europa Central, que es hoy un poco de conflicto precisamente con estas características, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Quería como transmitir la consideración, a ver qué pensás. Luego hay una pregunta de Carlos. No, sí, que la cartografía de fronteras se redefine constantemente por la fuerza es un hecho. Y bueno, eso creo que es parte también de los ciclos platónicos, ¿no? Las formas políticas finalmente están supeditadas a ciclos naturales, ¿no? Generación, acmé, corrupción, es decir, bueno, probablemente el Estado nacional también esté dando marcados signos de declinación, y tal vez se pase a otra forma de organizar, digamos. De hecho, ya la cuestión de la estatización de lo bélico me parece que ya en muchos casos hay mucho más componente privado que participación estatal. Sí, la cartografía de fronteras se redefine, sí, se ha redefinido históricamente. Y ahí podemos decir que la guerra es partera del derecho, si querés. Y volvemos a lo hobbesiano. Yo lo que creo es que el derecho debería estar antes, precederla como causa. Pero, porque creo que es la sola forma de tratar de regular un poco la lógica del poder. Pero sí, lo que vos decías es muy claro, y me parece muy linda esta idea de una Europa que vivió guerras civiles. Porque bueno, sí, es un poco lo que está en Platón, ¿no? Estasis se reserva únicamente para la confrontación entre comunidades griegas. Pero los griegos frente a lo extranjero van a hacer valer la supremacía helenística y la van a hacer valer sin ningún tipo de regulación. Es decir, la guerra limitada es solamente guerra limitada para aquellos que se reconocen como iguales en aquel momento. Y bueno, los que nacieron para servir por naturaleza, bueno, frente a eso hay un jus ad bellum que no implica después ninguna limitación en el campo de batalla. Es terrible, pero bueno, era el modo en que la antigüedad comprendía la confrontación. Carlos Ruta. Bueno, muchas gracias, Griselda, por el abanico de la presentación. Quisiera consultarte si podrías decirnos algo de cuándo comienza una reflexión acerca de la justificación de las sublevaciones al interior de un Estado. Está vinculado a lo que decía o planteaba Ricardo, por razones de tiranía o por razones
colonialismo, pienso en África, en toda el África, digamos, pienso en la India pre-Gandhi, ¿no? ¿Cuándo comienza o de Argelia, cuándo comienza una reflexión respecto de los movimientos de sublevación, que ya desde la Edad Media todos los movimientos, digamos, anti-jerárquicos que son previos a la reforma, ¿no? Eso que Hobsbawm distinguía entre rebelión y revolución, ¿no? Es decir, qué diferencia y cuál era el límite que permitía uno u otro. Cuando hay una reflexión respecto de esto, incluso si vamos un poco más atrás, lo que justifica la revolución tanto en la inglesa, la primera, como la francesa, si hay una reflexión respecto a esto, ¿no? Es muy vasta y no sé si voy a poder responder, Carlos, ¿eh? Pero la cuestión de rebelarse al derecho tiránico con forma de sublevación o de sedición, bueno, ya hay una legitimación en Suárez. Por supuesto Gentili también tiene algo, porque él cree que por supuesto la causa de Guillermo de Orange es lícita y que hay que ir por una independencia de los Países Bajos, ¿no? Por razones religiosas, ¿no? Muy teñido de lo religioso. Pero ahí usted también lo dijo un poco, ¿no? La reforma protestante marca fundamentalmente, me parece, el proceso de acentuación, por razones religiosas, y no solamente, el proceso de acentuación de movimientos, porque rebeliones, ¿no? Rebelios, volver a traer la guerra, bueno, yo no sé, pero movimientos que permiten emancipación o correrse, digamos, de ese cuerpo que era el Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? Era un cuerpo que informaba, si se quiere, la Europa medieval, que nunca fue confederativo, pero que, digamos, y ahí ya comienzan esa primera dispersión, ¿no? Y a legitimarse la posibilidad de movimientos emancipatorios. Que por supuesto, la cuestión Schmitt tiene todo un libro, La teoría del partisano, pero centrado fundamentalmente en el siglo XX, donde aparecen, bueno, el partisano puede ser en algún punto el revolucionario, ¿sí? Como Lenin o como Mao, pero el partisano también puede ser el que representa los movimientos de descolonización, que un poquito más tarde va a representar los movimientos de descolonización en África. Y ahí, digamos, hay Frantz Fanon, tal vez represente, digamos, tal vez en lo teórico haya sido uno de los principales referentes en el siglo XX. También hay otros menos conocidos, como Henri Alleg, digamos que se embanderó del lado de Argelia, y que bueno, que también... Pero ahí está metida también la cuestión de la Unión Soviética, porque no nos olvidemos que Tomás Sankara, por ejemplo, u otros líderes importantes africanos, bueno, era una disputa de poder entre la potencia colonial y la asistencia soviética. Pero me parece que la reflexión sobre la sublevación ya la encontramos en la tardescolástica, y tal vez Carlos si me busca un poco más atrás. Y después lo que fue es encontrando manifestaciones históricas diferentes, por un lado vinculado al protestantismo, que tiende generalmente a la dispersión y a la emancipación, me parece como está en sus fundamentos, no hay un principio de autoridad. Y posteriormente se va manifestando de otras formas. La Revolución Francesa frente a la monarquía, bueno, indudablemente fue otro caso, y ya por marcar algunas, y ya como usted decía, en el proceso de descolonización, fuertemente también teorizada, pero ligado a intereses de un mundo bipolar, ¿no? Pero no sé si estoy respondiendo o no. Bueno, los
pienso que en mucho de lo que dijiste hay fundamentos teóricos que pueden ser, o que seguramente han sido readaptados por quienes se empeñaron en ciertas rebeliones, digamos, ¿no? Es decir, en cierta sublevación o sedición al poder del Estado, que era quien, como has dicho, quien tenía la suma del poder bélico, digamos, de la violencia, digamos, el control de toda la violencia, ¿no? Y sí, Fanon obviamente es un elemento decisivo ahí, y bueno, pero quería saber si hay algunos otros reflexiones previas a esto, ¿no? Sí. Quizá los hechos, las reflexiones fueron después de los hechos, ¿no? Entonces, quizá más que ver con la guerra tenga que ver con los límites del poder, digamos, ¿no? Es decir, cuando el poder se convierte en una tiranía y la justicia se convierte en opresión, entonces hasta qué medida tengo el deber de obedecer a ese poder que no ejerce la justicia, sino que oprime, ¿no? Sí. Y esto, claro, esto me recuerda, bueno, Locke, ¿no? Que tiene, bueno, cuando el poder público va de manera adrede, digamos, pergenia la ruina de los pueblos, bueno, los pueblos tienen derecho a sublevarse. Pero también hay algo, es cierto, está esto de la sublevación, pero al mismo tiempo tenemos un Gandhi que, por ejemplo, apeló a la no violencia, ¿no? La no violencia puede llegar a tener efectos políticos, y de hecho los tuvo. Y En el creo que... fondo era otro modo de la sublevación, ¿no? Sí, Es decir, exacto, no violenta, claro. sí, no Claro. aceptar la obediencia, ¿no? Claro. Así como así, ¿no? Sí. El fenómeno latinoamericano, digamos, posterior a la Revolución Cubana, ya tiene otras connotaciones, como como sugería Ricardo, porque ya hay ahí una influencia no solo del hecho histórico y de una fantasía respecto de ese hecho histórico, sino una influencia del pensamiento ni siquiera marxista, ¿no? Sino ruso-soviético, ¿no? Sí. Que tenía quizá menos que ver con la sublevación a la tiranía que con la competencia de poderes, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí. Uno se queda asociando, podríamos seguir, pero no nos vamos a ir más. Bueno, entonces, si te parece, Ricardo, vamos haciendo un cierre. No sé cómo son los tiempos. Lo cierto es que lo que parecería la impresión que me da en el conflicto, digamos, hoy más, que tiene más prensa, que es el conflicto ucraniano, ¿no? Es la vuelta de los argumentos religiosos y nacionalistas unidos entre sí, ¿no? Y eso vinculado a una reconstrucción histórica muy, muy signada justamente por ese nacionalismo y por ese modo de entender la religión, ¿no? Sí, sí. De modo que reaparecen esos argumentos, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero como me parece bien decías, si no hacemos un ejercicio teórico de reflexión sobre esto,
más y más estamos librados digamos, al poder absoluto, ¿no? A la violencia. El que tiene más fuerza es el que tiene razón. ¿Sí? Por eso la importancia de tu trabajo, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Carlos, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Otra vez te Muchísimas agradecemos, gracias, Griselda. Griselda. Sí. Sí, Nos sí, superpusimos, Ricardo, sí, perdón. no, claro. Dale. Dale. Yo quería agradecerte a vos también otra vez. Bueno, agradecerle a Griselda por su brillante exposición. Todos nos quedamos pensando, asociando cosas que seguramente intercambiaremos entre todos nosotros, libros, hechos, preguntas. Así que te agradezco mucho, Griselda, esta exposición personalmente, y bueno, y confío en que ese libro va a seguir adquiriendo volumen y llegará finalmente a completarse, a redondearse, y lo podremos ver publicado en algún momento, no muy lejano. Esperemos que sí. Bueno, y insistimos una vez más que en 2 días a más tardar estará la grabación en nuestro canal de YouTube, así que a quienes quieran compartirlo con alguien que no haya podido venir hoy, así difundimos tu trabajo, Griselda, que como decíamos al principio, hoy día tiene esta relevancia y bueno, nos ayuda quizá a pensar toda esta situación actual. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y estén atentos a todos los correos que les lleguen, aunque les resulten muchos, porque hay muchas cosas interesantes en el mes de septiembre en el Centro de Hermenéutica. Un abrazo. Vamos a estar atentos. Adiós. Chao, Chao. chao, chao, chao.